Bueno, boa tarde, grazas por estar aquí, o público que nos acompaña. Hoxe presentamos un acto, esperamos que moi emotivo, xestado a partir dunha conversa entre dúas persoas relevantes que hoxe nos acompañan neste acto. A primeira delas é Carlos Babío. Hola, Carlos, estás por aí? Carlos é presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, unha persoa sobradamente coñecida pola súa actividade sindical, política, en definitiva pola súa actividade social, e que nos fixo partícipes á Asociación Eira e Bella de Betanzos, que está aquí representada por Pilar Vázquez. Hola, Pilar. Hola. E pola Asociación Irmán Suárez Picallo de Sada, da que son secretario e chámome Abel López Soto. A segunda persoa que tamén nos acompaña e que tivo moito que ver en que isto se pudera producir é Graciela Ortega Lorenzo. Foi a persoa que contactou con Carlos e participa desde o leste da Península Ibérica, está en Barcelona, creo, non? Sí, Graciela? Sí. Cerca de Barcelona, en Mataró, a 29 kilómetros de Barcelona, sí. E é autora de Arroz con leche a la veracruzana, unha novela moi interesante da que nos vai a falar despois. E gracias por estar aquí tamén, Graciela. Graciñas. E por último, e desde alén do mar, alá no suroeste, na cidade de México, creo que estás na cidade de México, non, Josefina? La Ciudad de México, sí. Josefina Tomé Méndez, e bos días porque son as 11 agora en México, non? Creo. Más ou menos. Así es, sí. Josefina naceu na cidade de México e é filla de exiliados republicanos. Carlos Tomé Alonso era o seu pai, naceu en Vilalba, na provincia de Lugo, e Amadora Méndez naceu en Foxos, que como nos acaba de explicar Josefina, unha aldea entre Lugo e a Fonsagrada. Os dous pais de Josefina eran afiliados ao Partido Galeguista e, de feito, fíxonos chegar unha imaxe que veremos, un valiosísimo documento, que é o carné de afiliación da súa nai Dora, con data do 14 de Nadal do 1938, e coa asinatura inconfundible do noso querido Ramón Suárez Picallo, que naquele momento era secretario xeral do Partido Galeguista, e aparece a súa asinatura nese carné que supoño que tenemos ocasión de ver. Josefina forma parte do Consello de Residentes Españoles e vocal de Memoria Histórica no Ateneo Español de México, que é o primeiro lugar de memoria recoñecido fora do Estado español. Por lo tanto, reitero bos días, Josefina, un placer poder contar contigo e moitas gracias por todos os documentos tan importantes que nos aportaches. Al contrario, gracias a vosotros. Esta invitación me llena de emoción y también de mucha nostalgia, porque tuve que revisar documentación de mis padres. Entonces. Pero gracias a vosotros. Cando acabe esta exposición, poderedes preguntar o que consideredes e, mentre reflexionades sobre as preguntas, tanto a Asociación, tanto a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña como Eira e Bella de Betanzos como a Asociación Suárez Picallo, presentarémonos para que saibades un pouco da nosa actividade. Pechará o acto o alcalde de Sada, Benito Portela, ao que lle agradecemos enormemente que este aquí con nós durante este acto e, polo tanto, será el encargado de pechar o acto. E, sin máis, Graciela, tes a palabra e para ti todo. Pois, primeiro de todo, moitas gracias por darme a oportunidade de falar desta novela. Nunca na vida pensei que chegaría a meterme no lío que é escribir un libro, documentarse, dedicarme moitas horas, pero bueno, agora vos explico por que cheguei a este proxecto de vida. Primeiro quería, sobre todo, agradecer ás tres asociacións aquí presentes polo feito de convidarme a participar no acto,
ao Concello por ceder o espacio, aos técnicos de son que me dixeron que se chamaban Marcos e Miguel por facer posible esta conexión, ademais moi internacional, non? Neste caso, como os comentaba, nunha parte da presentación que eu enviei ao, penso que foi a Carlos Babiu, a Xosé, non lembro, falaba de que no 2022, cando se lle deron as letras galegas a Florencio Delgado Gurriarán, eu estaba xa como membro dun grupo galego de teatro en Barcelona que se chama Furafollas, que ten a particularidade precisamente de facer teatro galego en Barcelona. Ese ano coincidiu que eu xa tiña programado unha viaxe a México, tiña moitas ganas de ir hai tempo. Cando fixemos a preparación das obras en homenaxe a Florencio, eu lles dixen aos compañeiros do grupo, eu quero documentarme e facer a parte do exilio en México, xa que vou de vacacións. Isto dá unha oportunidade de coñecer, entre outras persoas, magníficas persoas, tamén a nivel humano, de verdade, entre elas, por exemplo, Josefina, outras persoas, fillos e netos de exiliados republicanos, tanto os galegos como de outras partes de España. Foi moi emotivo porque a xenerosidade deles de compartir a historia dos seus pais, das súas nais, dos seus avós comigo, ás veces cousas moi persoais de familia, pensei que non se podía quedar só nunha historia de teatro pensada para facer nun momento concreto, que era o ano 2022. Cando volvín a cara ao final do ano 2022, decidín que por que non escribo o libro, e os primeiros que me animaron a facelo foi precisamente algúns dos exiliados, máis que dos exiliados, dos descendentes de exiliados de ali de México. Estiven 2 anos traballando, dedicándolle moito tempo, volvín a México, volvín a Veracruz, que para min é unha cidade especial por motivos que explicaré despois, e que por iso é parte principal da novela, xunto tamén coa cidade da Coruña, ainda que tamén salen Sara e Betanzos de forma puntual. Naceu o libro, foi como un fillo en certa maneira. Eu quería xuntar 2 temas. Quería xuntar o meu interese pola historia de Veracruz como cidade coa historia dos exiliados republicanos. Por iso é un libro que non só fala do exilio republicano en México, tamén fala da propia historia da cidade de Veracruz. Por que para min era importante coñecer a historia de Veracruz antes de viaxar ali? Porque cando me falaban do recibimento que tiveron apoteósico os seus pais cando chegaban ao porto veracruzano, eu necesitaba entender como eran as persoas que vivían nesa cidade, como era esa cidade que recebeu con afecto, con xenerosidade, con festa, a eses exiliados que moitas veces chegaban dos campos de concentración franceses onde os trataron bastante mal. E de feito, despois Josefina vos lo pode explicar, estas persoas durante toda a súa vida gardaron unha gratitude inmensa a México, pero tamén unha gratitude inmensa á propia cidade de Veracruz, que é un lugar moi especial para eles, ao que volven cada 5 anos para lembrar, para recordar este momento da chegada dos barcos do exilio, é algo que tamén explicou na novela. Pois, ben, esta portada e a contraportada. Na contraportada está a sinopse da novela. Eu vou na ler, é un pouco diferente a que eu teño aquí, porque foi a que enviei á editorial coa que autopubliquei o libro, da que sae na publicación. E despois a imaxe representa o porto de Veracruz a principios do século XX. E foi unha imaxe que me fixo expresamente para este libro un compañeiro do grupo de teatro Furafollas, que tamén é artista, escultor e pintor, que se chama Anxo Baranga, que é da mesma poboación de Valdeorras, que era precisamente Florencio Delgado Gurriarán. Con esta novela coñeceremos os feitos históricos máis relevantes de México
e moi especialmente os do convulso Veracruz do século XIX, así como a chegada e a inserción na sociedade mexicana dos exiliados republicanos no século XX e a historia dos que quedaron atrás, na España e na Galicia do franquismo. Se vedes aquí a primeira parte do libro é a que lle dá precisamente o título, Arroz con leche á veracruzana. É unha introducción moi curta á trama das outras tres partes, tamén nos sirve para situar o contexto histórico temporal e presentar as principales personaxes. Aquí se explica tamén por que decidín chamar a este libro desta maneira. Vou facer un spoiler, é que o arroz con leche considerase un plato, un doce típico de Veracruz, igual que un doce moi típico de Galicia e de Asturias. Pero dentro de México, precisamente en Veracruz, que era porto de entrada, porto de saída, unha das chegadas en cuestión culinaria que se fixeron máis populares foron precisamente algúns dos doces que chegaron deste lado del Atlántico, e un deles foi o arroz con leche. A veracruzana, por qué? Porque en Veracruz sí que se prepara un chisco diferente a como se prepara en Galicia. Eles utilizan leite condensada, cousa que aquí non se usa. Paso a segunda parte, que se chama a tres veces heroica cidade amurallada, que ten que ver con iso de a convulsa historia do Veracruz do século XIX. Está centrada na historia da familia de Elisa, que filla de galegos que chegan en 1797. Se coñece basicamente os principales feitos históricos de México e de Veracruz dese século, e tamén a historia da súa familia e da propia Elisa. Aquí aproveito tamén para falar dun tema que a mí me interesaba moito, que era a situación da muller ao longo da historia, non? Elisa é un exemplo, neste caso, de como ten que sobrepoñerse a todas as trabas que lle pon a sociedade polo feito de ser muller, non? Ten que facer as cousas a pesar de... Ela ten a sorte de que ten unha familia que apoia, pero, por exemplo, a súa prima Isabel ten todo o contrario. Vese bastante claro o contraste entre a súa vida e a vida de Isabel. Xa na terceira parte, que non hai outras benvenidas como la de Veracruz, Josefina sabe perfectamente a que me refiro, porque ten na memoria seguro que explicaban os seus pais destas chegadas. Pois narra a vida de Antía desde cando chega a Veracruz ata máis ou menos os anos 60. Aquí vaise reencontrar con parte das súas raíces galegas, cunha visita que recibe do seu irmán desde Galicia. Tamén se explica todo o proceso do duelo migratorio de Antía, que o do migratorio de moitos outros exiliados, representan esa personaxe o do de outras persoas. É unha personaxe ficticia, pero os sentimentos que ela explica na novela son reais, porque o que fixen é, a través da personaxe ficticia, darlle voz ao que me explicaron os descendentes de republicanos dos seus pais, o que sentían os seus pais, as súas nais, non? Despois hai unha cuarta parte que está centrada na vida da propia Iria, que é a outra narradora, e tamén os recordos que ten ela de falar coa súa nai, que no momento que escribe coa súa nai e coa súa avoa. No momento que escribe esta parte, a súa nai está viva, pero a súa avoa, que vivía en Veracruz, xa non está. Tamén aproveito nesta parte que Iria fala de como foi a vida da familia galega da súa avoa que quedou aquí, como era a vida deles baixo a ditadura do franquismo. Explico algúns feitos históricos de cousas que lle aconteceron a miña propia familia, a familia galega, que de Carnuevo, de Sada, a familia do meu pai, que non é galega, pero tamén tiveron unhas situacións bastante traumáticas, algúns deles estiveron por ideoloxía, por ser de esquerdas ou estar afiliados a sindicatos no cárcere,
sufriron torturas. Neste sentido, tiven que cambiar nomes e omitir outros, porque por contrato editorial, por respeitar a lei de derecho al honor e derecho a la, como me dixeron, a la dignidade personal, agora non me lembro a frase, non podía poñer os nomes tal cual eran na realidade. As historias son reais, pero os nomes cambian. Puiden deixar os dos personaxes históricos que teñen relevancia histórica, estes sí que están tal cual, e por exemplo, un personaxe que non ten relevancia histórica, pero foi un personaxe público como o meu bisavó, que se chamaba Arévalo Núñez, de apelidos, Manuel Arévalo Núñez, porque foi cuarto tenente de alcalde de Sada no 1936, cando ocorreu o golpe de Estado. Como en ese sentido él sí que está registrado na Diputación como cargo político, aí sí que me permitiron manter o nome. Atopei moitos exiliados de moitos lugares, pero precisamente galegos non. Os galegos que coñezo en México están noutras zonas de México. Aínda así, eu elexín que fose galega antía, pois por moitas razóns. Primeiro, porque me daba pé a falar destas historias da miña propia familia, que non podería ter falado se antía fose, en vez de galega, pois de Albacete ou de Barcelona, e despois porque hai unha conexión moi clara coa familia do século XIX que tamén é de orixe galega. Outra cousa, outro detalle que tiven que ter en conta coa editorial, aínda que a novela estea escrita maioritariamente en castelán, eu había partes que non as podían concibir se non eran en galego. Daquela eu negociei coa editorial de facer as traducións a pé de páxina desas partes e manter a parte original en galego. Por exemplo, para min non tiña sentido que Iria, como narradora, diga que fala castelán na Coruña coa súa nai mexicana e galego en Veracruz, en México, coa súa avoa galega, e despois que os diálogos directos entre a Antía e a súa neta fosen en castelán, e que me chirriaba, soábame fatal. E daquela falei coa editorial para manter esa estructura. Aconteceu o mesmo con náhuatl. Eu quería amosar que en México, a parte do castelán, hai outras culturas que son culturas orixinarias, as culturas precolombinas, e que a día de hoxe aínda se falan en algúns lugares de México por algunhas comunidades. Neste caso, elexín o náhuatl, porque no estado de Veracruz aínda se fala náhuatl en algunhas zonas, e daquela hai un personaxe náhuatl falante que ven das montañas de Veracruz, que chega a Veracruz, e os fillos da familia galega do século XIX aprenden con esa persoa a falar en náhuatl. Pues muchísimas gracias. Lo primero, de verdad, agradeceros infinitamente a todos esta invitación que, aparte de que me llena de orgullo, me hizo adentrarme en toda esta historia de mis padres y de los exiliados republicanos gallegos, y que hace tanto tiempo, pero tantos años. Mi padre murió en el 85.
y por esa época murieron casi todos, entonces es como recordar y todos estos nombres de que eran amigos de mi padre, cotidianos en la vida nuestra, y de repente ya no estamos. Entonces, bueno, esto lo agradezco infinito. Y bueno, empiezo por el Ateneo, que al final es lo que nos unió con Graciela, cuando ella quiso llegar al Ateneo a conocerlo, y bueno, ahí nos conocimos. Y bueno, empezaría por el principio, como debe de ser, ¿verdad? España estaba gobernada por la Segunda República y surge un levantamiento contra ella por una parte del ejército que dará como consecuencia la guerra civil. Tras la derrota, el apoyo extraordinario del gobierno del general Lázaro Cárdenas, al que siempre le estaremos agradecidos todos los exiliados republicanos, ofrece a los españoles republicanos perseguidos por el franquismo, y que se entiende perfectamente por qué hay este ofrecimiento, porque el proyecto del presidente Cárdenas era muy similar al de la Segunda República Española, la agricultura, la educación, etcétera, ¿sí? El exilio en México da por resultado la creación de diferentes instituciones que hasta la fecha algunas persisten. Entre ellas está el Colegio de México, donde llegaron los intelectuales españoles y se formó la Casa de España, que luego se convirtió en el Colegio de México, hoy una de las universidades más prestigiosas. También existen todavía el Colegio Madrid, en el que yo estudié y donde efectivamente conocí a Cielo Salcedo y a su hermana Angelita, que fuimos compañeras y seguimos siendo amigas. Y el Colegio Luis Vives, ambos con muchísimo prestigio. Pero tal vez una de las iniciativas más discretas, pero más fértiles del exilio español republicano en México fue el Ateneo Español, que se fundó en 1949. El Ateneo plantea desde sus estatutos ser un lugar sin filiación política ni partidista, abierto a todas las corrientes y a todas las personas, incluyendo los mexicanos que quisieran participar y que de hecho forman parte de los primeros socios del Ateneo. El Ateneo edita una serie de revistas, todas al principio con sesgo trasterrado: Presencia, Segrel, Hoja, Clavijero. Alguien comentó en algún momento: el Ateneo ha sido y es la universidad del exilio, y alguien más. El Ateneo vive gracias al cariño de la gente que lo cuida. El Ateneo cuenta hoy con una hermosa sede, ha cambiado a diferentes sedes porque nunca ha tenido una propia y siempre los problemas económicos lo han agobiado. Pero en este momento la sede en la que está es gracias a la UNED, es un edificio de la UNED que ha cedido unas partes para el Ateneo. Y tiene unos acervos totalmente catalogados, uno de los mayores acopios documentales, bibliográficos, hemerográficos, artísticos, fotográficos y audiovisuales sobre aspectos vinculados sobre la Segunda República Española, la Guerra Civil y el exilio. En la actualidad, la labor del Ateneo es cumplir como depositario de este acervo, lo cual lo convierte en un lugar imprescindible para los historiadores, investigadores y en general para todos aquellos que estén interesados en rescatar la memoria del exilio. Es un centro de actividades en el que se presentan libros, documentales, conferencias, exposiciones. Estamos llenos de actividades, alrededor de 2 y 3 actividades por semana. El Ateneo es hoy la historia viva de la presencia republicana española en México. En México el exilio republicano tiene un gran prestigio. Un gran historiador mexicano dijo: México le abrió las puertas al exilio republicano y el exilio republicano le abrió las ventanas a México. El año pasado, al cumplirse 85 años de la llegada del Sinaya, que es el primer barco que llega a Veracruz, puerto donde cada 5 años el Ateneo organiza una serie de eventos para conmemorar este significativo momento. Entre ellos está el que se coloca una placa con un monolito en las calles principales. ¿Quieren mostrar la placa? Esta es la placa que se llevó el año pasado, ¿no?, cuando se cumplieron 85 años. Y aprovechando lo que comentaba Graciela, yo le comentaba que mis padres venían en el Sinaya, junto con otro grupo. Esta es la placa que se puso este año. Y bueno, el monolito ya está lleno de placas. La próxima vez yo no sé qué van a hacer, o poner otro monolito, o quitar placas, no lo sé. Pero la llegada del exilio, ¿sí se ve la placa? Sí. ¿Sí se está viendo la placa? Sí. Bueno, la llegada del exilio, ahora comentaré cómo fue la llegada en el Sinaya, porque es muy emotiva. Después también el Ateneo
este mismo año, el año pasado, fue distinguido por el gobierno de España como el lugar de memoria. Es la placa que se pone, fue en el primer lugar de memoria fuera de España. Entonces fue muy emotivo el que fueran las autoridades a ponerlo. Y bueno, ahí está la placa que pusieron el gobierno de España. Y ahora vamos a empezar con el exilio gallego. A México arribaron cientos de intelectuales republicanos, algunos gallegos ya conocidos como Florencio Delgado, Gurriarán, Luis Soto, Ramón Iglesias Parga, Carlos Velo, Jesús Baligay, Marcial Rodríguez, Ramón Cabanillas, entre otros. Algunos estudiosos afirman que el exilio republicano en México es el más importante de la historia contemporánea, la España del éxodo y el llanto, como sentenció León Felipe, un gran amigo de los gallegos. Colaboró con ellos en muchas de las actividades. Pero estos gallegos no tuvieron la misma acogida que tuvieron, por ejemplo, los que fueron a Argentina, porque en México los gallegos que ya estaban ahí no eran partidarios de la República, al contrario, eran partidarios de Franco. El primer centro gallego en México se funda en 1948. Yo quisiera aquí hablar un poco de la llegada del Sinaya, en la que llegaron un grupo grande de gallegos, entre los que iban mis padres. Mi madre comentaba en algún momento que primero vivieron los bombardeos en Barcelona, después pasan la frontera a Francia y los internan en campos de concentración, donde fueron muy maltratados. No maltratados, muy maltratados. En un momento dado, en donde estaba mi padre, que era San Ciprián, llegan con un micrófono y dicen que los que quieran irse a México, que son acogidos. Entonces se anotan y avisan, mandan a mi padre un aviso de evacuación, que le permite juntarse con su mujer y venir a México. Pero bueno, el viaje, salen de Barcelona los bombardeos, Francia. El viaje en el Ipanema es muy complicado porque tiene una avería y no les permitían acercarse a ningún lado. Pero además los submarinos alemanes estaban por el océano. Entonces no había noticias del barco del Ipanema en Veracruz. Finalmente les permiten detenerse en uno de los puertos para arreglar el barco, y entonces ya avisan que vienen a México. La llegada a México es impresionante. Como decía Graciela, el muelle estaba lleno, eran el pueblo de Veracruz, con música, con pancartas, con frutas, aplaudiéndoles, y entonces mi madre dice, por fin alguien nos quiere. Y esto es verdaderamente emotivo y emocionante. Bueno, sigo ahora. El Partido Galleguista se funda en 1943 y publican un cancionero da Loita Galega, que es uno de los libros más importantes que produce el exilio gallego. La compilación la realizó Florencio Delgado Gurriarán, pero seguramente tuvo la ayuda de Ramón Cabanillas. También se publicaron revistas. Saudade se publican 7 números en 2 etapas, de 1942 a 1943, y la otra de 1952 a 1953. Pero la gran revista gallega es Vieiros, que por ahí está la foto de la publicación que teníamos. El Patronato de la Cultura Gallega se funda en 1953 y en 1954 se publica el libro Presencia de Galicia en México. Ahí tienen la foto del original, que es el que yo conservo, que era el que tenía mi padre. En este volumen se propone en sus 6 capítulos 2 objetivos: ofrecer algunas de las características de la personalidad gallega, como dicen los principios del patronato, y un elenco de mujeres y hombres que constituyen la honra de Galicia. El patronato hace galleguismo, su galleguismo. El texto está en prosa, algunos en castellano y otros de los poetas Delgado Gurriarán y Pedro Vázquez Rábade están en gallego. De este libro se publica un facsímil en 2007, que allí tenemos la foto de esta publicación,
se publica siendo presidente de la Junta Emilio Pérez Touriño. Este libro se presentó en el Ateneo y fue muy emotivo porque la mayor parte de nuestros padres y los abuelos habían muerto. Entonces los que fuimos familiares. La única que vivía era Gloria, la mujer de Eligio Rodríguez, a la que entrevistaron. Estaba muy lúcida además, entonces estaban muy encantados con ella. Pero para nosotros fue muy emotivo porque hacía muchos años que no nos veíamos. Nosotros, los hijos y los nietos, nos conocíamos, pero nunca convivimos. Entonces ahí fue un motivo para vernos. Entonces también fue muy, muy agradable. El patronato también tenía un programa de radio, La Hora de la Cultura Gallega. El locutor de este programa de radio era Rogelio Rodríguez de Bretaña. Se emitía en castellano porque estaba dirigido a la colectividad mexicana, pero también colaboraban en él exiliados gallegos, exiliados que no eran gallegos como León Felipe, Pere Bosch Gispera, Cipriano Rivas Cherif, Isabel de Palencia. Y entre los exiliados gallegos sobresale Jesús Baligay, Florencio Delgado, Marcial Rodríguez, Arturo Souto, que era el miembro de honor del patronato, pero además él es el que realiza las ilustraciones del libro. Recuerdo el momento en que se emitió el primer programa de La Hora de la Cultura Gallega. Estábamos en casa, en la sala, con mis padres, los 3 hermanos, y lo primero que se oye es el himno gallego. Y mis padres empiezan a llorar. Yo nunca había visto llorar a mis padres, pero llorar con emoción. Y esa emoción todavía la vivo hoy. En el momento que oigo el himno gallego, me viene este recuerdo entrañable. En el mapa intelectual del partido se acoge a Rosalía de Castro, a Emilia Pardo Bazán, a Castelao, a Roberto Novoa, a Maciá Concepción Arenal, a Valle Inclán y a María Casares, pero no tiene lugar para Franco, para Carlos Sotelo o para gallegos afines a estos. Delgado Gurriarán, que además era un gran amigo de mi padre, lo que pasa es que Delgado Gurriarán junto con su familia se van a vivir a Guadalajara y nosotros siempre vivimos en el Distrito Federal. Era entrañable las visitas. Mi padre era agente viajero, entonces cuando iba a Guadalajara, por supuesto que era una fiesta en la casa de Delgado Gurriarán y para mi padre era la gran emoción. Y él escribe un poema dedicado a Veracruz, que es el puerto al que llegan todos ellos y que mi padre decía que para él era patria chica. Y yo quisiera pedirle a Graciela que lo lea a ella porque el poema está escrito en gallego y mi gallego no es bueno y sería una pena estropear el poema. Entonces, Graciela, por favor, te agradeceré que lo leas tú. Teño unha noiva jarocha, cor, mel e arume de mangos, rítmico van de boleros, quente paixón de guapango. Yo pienso que Josefina puede explicar qué es jarocho y qué es guapango. Jarocho, a la gente de Veracruz se le llama jarochos. O sea, son los jarochos, ¿sí? Entonces, por eso tiene una novia jarocha, ¿sí? Una novia de Veracruz. Y bueno, los mangos es una de las frutas típicas y emblemáticas también de Veracruz. Y guapango es un tipo de música también muy típico y además es el que se toca con marimba. Entonces, bueno, que está dedicado a Veracruz, no hay duda. Y bueno, continúo. León Felipe, que como dije antes era muy amigo de los gallegos, participaba mucho en la emisora de radio. Y en una ocasión lee un poema suyo y dice: es una variante inédita para mis amigos del Patronato de la Cultura Gallega. El texto es el alto, quien vive. Existe también en México, o existía en México, una revista que no era gallega, se llamaba Las Españas. Es la más importante revista del exilio y recoge en su parte de poesía, recoge poesía gallega en su sección Balcón de Poesía Española Actual. El Patronato de la Cultura Gallega, además, daba clases de gallego, de muñeiras. Yo formaba parte del grupo, yo con mi hermana formamos parte del grupo de las que bailábamos muñeiras. Tengo todavía el traje que me hizo mi madre bordado. Ya no me cabe, claro, por supuesto, pero lo tengo todavía guardado y tengo también una foto de que tendría yo 2 años, que fue el primer traje de gallega que tuve. O sea que tengo de cuando era muy pequeña y luego cuando ya era lo suficiente mayor para lucirlo y es el que todavía tengo.
Y también daban clases de gaita. Había un grupo de compañeras de hijas de exiliados que tocaban la gaita, entonces nos complementábamos. Pero también tenían un equipo de fútbol que jugaba en la Liga Española, que era muy famosa. Y bueno, por supuesto, ¿no? El equipo se llamaba Galicia, no podía ser de otra manera. Pero hay aquí otra anécdota que me gustaría compartir. Es la misma emisora de donde se compartía la hora de la cultura gallega. Los domingos tenía un programa donde se daban los resultados de la Liga Española. El locutor era Rogelio Rodríguez de Bretaña, por supuesto. Pero ¿saben cómo empezaba este programa, que era netamente deportivo? Con Negra Noche. Sí, y entonces, claro, ahí estaba el sello gallego que no podía faltar. Bueno, ahora voy a partir un poco mi historia. Mis padres eran gallegos, como ya se comentó en la semblanza. Ellos se conocen en Barcelona, los dos se exilian a Barcelona por diferentes motivos, pero se afilian al partido galleguista. Ahí está, les vamos a mostrar el carnet de mi madre. Sí está, ahí está. Y el carnet de mi madre, que además está firmado por alguien que cuando me lo comentaron yo me fijé y efectivamente yo había oído hablar de ese apellido a mis padres, o sea, ellos obviamente conocían a esta persona, yo no me acuerdo que haya venido a México, pero bueno. Tras la guerra civil huyen a Francia, papá junto con otros gallegos los encierran en un campo de concentración de San Ciprés. Ahí están todos, o sea, este grupo de gallegos estuvieron todos en el mismo campo de concentración y por eso luego vienen todos a México en el mismo barco. Cuando dicen que sí, que quieren venir a México, les mandan, como había comentado antes, el aviso de evacuación, donde les dice que tienen que presentarse tal día, a tal hora, en tal lugar, con su familia. No sabían cuánta familia había. Había quienes venían solos, quienes venían en matrimonio, como el caso de mis padres, pero había gente que venían hasta 11 personas de familia. Pero si no se presentaban ese día y esa hora, se desentendían de ellos. Entonces, bueno, mi padre localiza a mi madre, que estaba en otro campo de concentración junto a otras mujeres, y vienen en el barco Ipanema, junto con un grupo de gallegos, entre los que se encontraban Florencio Delgado, Horacio Casas, Ramón Cabanillas, Ramón Esturao, Rogelio Rodríguez de Bretaña, Jesús Bernardes, Eligio Rodríguez, Juan López Durá, que era mi padrino, él con su mujer, Andrés Balín, Jesús Dopico, Hortensia Blande. Hortensia Blande escribe un libro con la memoria de la historia que ella vivió en la Guerra Civil y el viaje en el Ipanema. Y ahí comenta que al pasar por Finisterre el barco, los gallegos se juntaron y lanzaron al mar una botella con un mensaje que no sabemos qué decía. Pero después de eso cantaron el himno gallego. Y esto, bueno, yo cuando lo leí, mis padres nunca lo habían comentado, lo leí en el libro y también me emocionó mucho. Ahora, la mayor parte de estas personas que venían en el barco, después fueron de la gente que formó parte del Patronato de la Cultura Gallega. Todos estos nombres a mí me son no solo familiares, sino nos veíamos con frecuencia porque nuestros padres se veían. Entonces, son nombres muy, muy cercanos. Y bueno, mi padre se afilia, y ahí está el carné de mi padre afiliado, pero en la Agrupación de México, no en España, como el caso de mi madre. En el barco en el que venían en el Ipanema se editaba a diario, igual que en los 3 barcos más importantes en los que vienen los exiliados. Luego vinieron otros exiliados, pero menos numerosa la cantidad que venían. Pero en estos 3, el Sinaya, el Ipalema y el Mexic, vinieron la mayor parte de los españoles republicanos. Y se hacía siempre un diario en el que les hablaban de lo que pasaba en la vida diaria, les daban información sobre México, porque la mayoría no sabían dónde estaba México y qué pasaba en México. Estos 3 diarios, se han conservado y en el Ateneo hay un libro con los 3 diarios a bordo. Había también actividades para los niños, había quien les contaba cuentos, etcétera. Incluso en el Sinaya nació una niña a la que le pusieron por nombre Sinaya. Un emotivo recuerdo es un poema dedicado a mi hermana Elisa, por Florencio Delgado, entrañable amigo de mi padre, y a mí me parece una belleza, por eso les voy a mostrar la foto. El poema está en gallego,
pero tiene una muñeca, tiene una galleguiña ahí que es una belleza. Y bueno, hay fotos de mis padres y de Florencio todavía en la Ciudad de México. Después ya no, porque Florencio pocas veces venía a la ciudad. Entonces era mi padre y él donde se veían. Ahora, participábamos mucho en las actividades que organizaba el patronato. Por ejemplo, se festejaba siempre con una cena baile el 25 de junio, el día de Galicia. Y bueno, por supuesto, íbamos vestidas de gallegas y bailábamos, ¿sí? Había también el equipo de fútbol, el Galicia, organizaba una posada. Las posadas en México son unas fiestas que se hacen antes de Navidad. Entonces organizaban y también era un motivo de reunirnos. Independientemente de eso, nos reuníamos casi todas las semanas, los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Con el paso de tiempo empezaron a fallecer nuestros... Primero la Ciudad de México es enorme, entonces empezaron a cambiarse. Al principio vivíamos muy cerca todos, entonces era muy fácil visitarnos, pero luego unos se fueron a un lado, otros al otro, entonces era difícil. Incluso había reuniones estas tertulias de las que se hablaba en el Ateneo, también se daban en los cafés. Entonces había los cafés donde se juntaban y... empezó también a dejar la gente de asistir porque el trasladarse hacia esos lugares se había convertido en algo pesado. Entonces, bueno, dejamos de vernos y empezamos a perder contacto. Al desaparecer el patronato, ignoro yo dónde está la documentación. En el Ateneo, cuando yo empecé a formar parte de la mesa directiva del Ateneo, me di cuenta que no había nada. Entonces recopilé todo lo que tenía mi padre y toda esa documentación, tanto la de mi padre como la que había del patronato, la llevé al Ateneo para que estuviera ahí. Tengo contacto también, en el Ateneo nos encontramos la nieta de Carlos Velo, Laura, que bueno, nos conocemos porque ella fue mi alumna en el Colegio Madrid. Entonces nos conocemos, nos dio muchísimo gusto vernos y en el Ateneo hicimos una serie de reportajes sobre lo que Carlos Velo había hecho, las películas, los documentales. Por cierto, que en uno de los documentales aparecemos bailando gallego en unas muñeiras. Y otra de las cosas que hacía el patronato es que llevábamos una ofrenda floral el día del aniversario de la independencia de México por la Avenida Reforma, que es una de las más bonitas de la Ciudad de México, vestidos de gallegos y con la ofrenda. Y bueno, con Laura, cuando nos vimos, la verdad es que nos dio muchísimo gusto volver a vernos. Y ella en ese momento nos comentó que tiene una fundación, la casa donde nació su padre. Ella creó ahí una fundación donde está guardando toda la documentación. Pero curiosamente, la semana pasada me llamó por teléfono, bueno, me escribió más bien una nieta de Rogelio Rodríguez de Bretaña, diciéndome que en un museo al que fue, vio el anuncio de la directiva del Ateneo, y cuando leyó Josefina Tomé, dijo, a lo mejor es hija de Carlos Tomé, el gran amigo de mi padre. El caso es que me escribió y bueno, enseguida la llamé, ya hablamos por teléfono. Ella tiene también mucha documentación que la está juntando. Entonces quedamos a ver si la semana que viene nos podemos juntar también, y de ahí surgió la idea de, bueno, ¿qué pasa si empezamos a buscar a los otros hijos y nietos y a ver si entre todos logramos tener una gran colección de todo lo que el patronato hizo en México? Pues esto es lo que yo les puedo comentar de los exiliados, que nunca, nunca dejaron de añorar a su tierra. Nunca, nunca, nunca. No 2007, cando se constituye unha comisión para participar na organización da traída dos restos do deputado osadense na República que morrera en Bos Aires, Ramón Suárez Picallo, que no ano 2008 pois se traslada a Sada os seus restos do cemiterio da Chacarita e descansan no cemiterio Fiunchedo, e anualmente lle facemos aí unha homenaxe
polo cabodano da súa morte e tamén da traída dos restos que coinciden no mesmo día. Polo tanto, aí esa é o xerme da asociación que se constituye no ano 2008 formalmente como asociación cultural, que evidentemente naceu para recuperar a memoria dos irmáns Xoán Antón e Ramón Suárez Picallo de maneira fundamental, e que desde aquela pois ven medrando ano tras ano para hasta convertirse no día de hoxe na asociación cultural de referencia de Sada. Semestralmente vimos publicando de maneira ininterrumpida a revista Areal. Próximamente, en cuestión de mes ou un mes e medio, teremos un número 30, e tamén publicamos cadernos de estudios xerais ou locais de interese, de actualidade no momento en que se editan. Como asociación, nacemos, por tanto, para recuperar a memoria dos irmáns Suárez Picallo, e os traballos sobre memoria democrática ocupan boa parte da actividade da asociación. Por iso temos moito interese en participar como asociacións irmáns, como as que hoxe organizamos este acto, como é Irabella, ou como é a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, coa que temos especial interese en ter relación. Animamos vos os que non coñezades a visitar a nosa revista Areal, a nosa páxina areal.gal, onde está toda a produción da asociación. Podes consultar todos os documentos, revistas, cadernos e tamén as máis de 20 actividades que realizamos cada ano. Temos unha xunta directiva formada por 11 persoas que se reúne cada 2 meses, e tamén unha comisión de audiovisuais que contribuye de maneira importante a que este acto se poida realizar, gracias a Xosé, que está aquí e é o seu coordinador, e tamén funciona unha comisión de redacción que se encarga de seleccionar os artigos que saen nas nosas publicacións. Contamos coa axuda económica imprescindible e inestimable do Concello de Sada e tamén da Diputación Provincial da Coruña, ademais das aportacións que fan as socias e socios e outras entidades colaboradoras. Este é o noso que facer, non me estendo moito máis para que poidamos ter tempo para falar, pero todos e preguntar e comentar, pero antes cedo a palabra a Carlos Rabío, que, como digo, é o presidente da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña e o artífice de que isto se pudera facer hoxe, xunto con Graciela, como xa comentaron. Histórica da Coruña había outras entidades, como a Irabella, que era anterior á Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, pero había outras tamén, como asociacións culturais que facían traballos de recuperación da memoria histórica. Consideramos en ese momento que a Coruña e a súa comarca debía de dotarse de un instrumento, de unha asociación que traballase na recuperación en exclusiva da memoria histórica da represión, da memoria da maldita memoria da represión franquista, non? Porque consideramos que recuperar a memoria é recuperar democracia, non? Non podemos normalizarnos como sociedade democrática de costas ao que lle pasaron aos nosos antepasados, tapalo eso como pretendeu o franquismo, e esa transición que foi certamente que tapou impunidade, que tapou coñecemento sobre a recuperación da memoria histórica. Por eso digo que a Comisión nace por unha necesidade democrática, non? Nestes 20 anos levamos traballado moito na recuperación da memoria aquí, da represión do franquismo no interior, non? Mas hai que recoñecer que o exilio das galegas e dos galegos é unha historia chea de descoñecemento.
Dicir, aquí no interior de Galicia, decir, no territorio galego, queda moito ainda por recuperar da memoria do exilio galego e das historias relacionadas ca represión e con ese mal recordo, non? Esa mala lembranza que debe de enfrontar a sociedade para reconciliarse co seu propio pasado, non? É certo que nos últimos tempos, pues a través incluso da película de O lápis do carpinteiro, que viña precedido do libro de O lápis do carpinteiro de Manolo Rivas, ou da propia figura de Castelao, non? Que tamén a través del coñecimos moitas historias relacionadas co exilio en México, non? Ou nos últimos tempos, pois, por exemplo, no ano 2022, a través da figura da comentado aquí Florencio Delgado Gurriarán, cando foi nomeado como o ano dedicado ás letras galegas e foi dedicado a Florencio Delgado as letras galegas, coñecimos e tivemos tempo para recuperar moita memoria do exilio, non? E da represión franquista ligada ao exilio, tamén pues, o de Carlos Velo, de Lois Soto, non? Que se comentou aquí, non? É dicir, e incluso pues, os fillos do exilio galego da segunda e incluso da terceira xeneración están traballando moito, non? Nos últimos tempos na recuperación da memoria do exilio galego en México, en outros lugares, pero en México de maneira singular, porque foi onde foi o país que recolleu e abriu os brazos aos exiliados e exiliadas republicanas, non? Nese sentido, quero lembrar que no mes de xaneiro tuvemos na Coruña, auspiciado pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, a presentación de outro libro, neste caso de Guiomar Acevedo, Guiomar era descendente tamén de exiliados republicanos, non? E presentou a traducción dun libro dela que se chamaba, o que se chama Entre a Memoria e o Esquecemento, que está dedicada tamén ao exilio dos republicanos e republicanas galegas no exilio, non? Por lo tanto, eu cando Graciela escribiu a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica e nos pasaches pues, parte incluso da pasaxes do libro que escribiches, non? Este libro de Arroz con leche a la veracruzana, eu pasei inmediatamente á Xunta Directiva. Pilar tamén forma parte da Xunta Directiva da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de Coruña e acollémolo como unha necesidade, non? De facer un acto, non? Primeiramente falamos con Graciela, non? A ver de que forma, porque ela efectivamente está en Barcelona, estuvemos vendo posibilidades, non? De poder facer esa presentación en Galicia, pero cando nos pasaches ese libro, ese gran traballo que fixeches, o de deixarlo adiado non era unha opción, había que facerlo como fora, non? Por iso te plantexei, porque nos parecía que era facer traballo de coñecemento do exilio galego en México, a posibilidade de incorporar outros actores, non? Na presentación do teu traballo, que aproveito para felicitarte novamente, non? Por este maravilloso traballo que fixeches, poderlo presentar, non? Con asociacións que son amigas, non? Decir, como a Asociación Cultural Maestro de Picallo aquí de Sada, ou a propia Eira Bella de Betanzos, que tanta historia ten detrás tamén da recuperación da memoria histórica. Por suposto, todo o mundo se puxo en marcha, e tamén quero aproveitar para agradecer ao Concello de Sada, porque puxo o Salón de Plenos a disposición, todos os medios técnicos, e nos acolleu, como sempre, que lle plantexamos un traballo, un proxecto, unha presentación de alguna cuestión relacionada ca nosa memoria histórica, ca memoria das vítimas, ca memoria, neste caso, do exilio das galegas e dos galegos en México, acolleron con gañas e con emoción, non? E nada máis, eu non llevo máis tempo a xente que queira participar, porque eu creo que aquí as protagonistas evidentemente son Graciela e Josefina, e nos encantaría seguir escoitando. Así que moitas grazas e parabéns polo traballo.
Betanzos desde o ano 93. Digamos que un grupo de amigos e xente que teñamos algo en común, estábamos preocupados pola cultura e por todo o que estaba acontecendo no país, pois decidimos xuntarnos e fixemos unha recopilación de todo o que nos podíamos conseguir sobre a represión da memoria histórica. A través da nosa revista Xanela, que vos enseño aquí un pequeno exemplar, esta revista ahora xa non existe, deixamos de facela no número 41, salía semestralmente. Pois a través desa revista publicábamos todo aquilo que tiña relación coa memoria histórica. A nosa información, concretamente co exilio en México, veu da man da familia de Xoán Vicente Viqueira, da súa casa de Bixoi, aquí moi pertiño de Betanzos, a casa dos Cortón, que compartían con a familia Cosío, onde pasaban longas temporadas e tamén era visitada por Ginés de los Ríos, o grande pedagogo tamén. Como sabedes, a familia tivo que sair, como sabedes, bueno, digo así como sabedes, pero bueno, supoño que saberías, pero é igual. Tivo que sair cando a guerra, tivo que sair, digamos que agochada da súa casa de Bixoi. Primeiro dicirvos que se me esqueceu que Vicente morreu moi novo. Cando ocurriu isto da guerra civil, xa non existía, pero existía a súa dona Jacinta Landa. Jacinta Landa, pois, saliu, digamos que, escondida de Betanzos gracias aos veciños de esa aldea de Bixoi. Saliu con unhos nenos e fóronse primeramente hacia a Coruña, logo chegaron ata Barcelona, pasando largas temporadas despois, cando puideron, en Francia, Inglaterra, e finalmente chegan a México, facendo sempre unha gran labor de recoñecemento e de relación coa xente que ali se exiliou, con todos esos compañeiros dos que falaba Josefina hai un momento. Exiliáronse en México finalmente, pero estiveron tamén en Argentina, e donde acolleron tamén a moitos dos nosos irmáns que evitaron así unha morte segura. Se houberan quedado, moitos deles non quixeron irse e fallecer, matáronos, asesináronos. No ano 2010, Luisa Viqueira Landa, filla de Jacinta Landa, pois era recoñecida aquí na Galiza como republicana de honra pola Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Ela tiña 92 anos e foi o seu fillo Manuel quen a representou nese acto. Se me permitides, vou ler solamente un pouquiño, un anaquiño do que dixo ese fillo sobre súa nai. Miña nai síntese enormemente agradecida a México, onde naceron seus fillos e netos, onde puido libremente realizar actividades políticas, onde colaborou no Centro Republicano organizando as tardes galegas para os nenos, onde militou no grupo do Partido Comunista Español, onde emitiu un programa de radio en galego, do que falaba tamén a compañeira, La Hora de Galicia se chamaba, como tú dijiste, onde participou na creación do Patronato da Cultura Galega e onde colaborou na edición da revista Vieiros, unha revista fermosísima, aínda que me parece que solamente se publicaron 4 números, pero e onde colaboraba toda esa xente que nos
nos dixo ela. Ben, foi no ano 39 cando chegan a México. Na actividade política, como xa dixen, involucraronse a tope, o sea, en todo. E quería lervos tamén un anaquiño, só un anaquiño, de unha recopilación que fixo Anne, a muller de Jacinto Viqueira Landa, e que dice así: a mediados del año 39, con mi madre y mis 2 hermanas, emprendimos el viaje a México. En realidad, a pesar de que hubo barcos organizados para llevar refugiados, no vinimos con los refugiados, sino en un barco de línea gracias a un préstamo que los cuáqueros, a mi madre, que trabajaba con ellos desde hacía tiempo. Mi hermana pequeña y yo estábamos en Inglaterra. Mi hermano mayor vino de la Unión Soviética a Inglaterra y mi madre vino de Francia, y ahí nos reunimos para tomar el barco a Nueva York y luego en autobús hasta Nuevo Laredo. Hicimos noche en Laredo y luego pasamos a lo que ahora se llama el Tercer Mundo. Ben, foi, como decía, moito que tuveron que sufrir todos estes exiliados. Foi moito tamén todo o que tiveron que sufrir os que quedaron e os que sobreviviron, os que quedaron e foron fusilados, asesinados. Aquel foi un xenocidio, non ten outro nome, pois morreron. Pero as súas familias foron represaliadas, foron castigadas, foron avergoñadas, quitáronlles todo o que tiña a maior parte deles. E iso tamén é algo que temos que ter en conta. No exilio temos moitísima xente, pero aquí quedou tamén moita que sufriu moitísimo e nunca se lle reconoceu, nin sequera na democracia, nada. Ahora, a lei da memoria histórica parece que empeza a poñerse isto un poquinho mellor, pero todavía queda moito por facer. Despois quería comentarvos tamén que hai uns mes e pico, máis ou menos, presentamos tamén na nosa asociación, ali en Betanzos, presentamos un libro que tamén é moi interesante. Este libro, non sei se o vedes, nun dos seus apartados fala de México, e para non ser pesada nin pasarme no tempo que me avisasedes que era pequeno, solamente ler un trociño que di así: o 18 de novembro de 1941, tras 9 meses de interminable travesía, 9 meses, os republicanos divisan por fin terra mexicana. Todos estábamos impacientes e todas as miradas concentráranse cara ao poñente para ver terra. A media tarde aparecen entre as nubes as cimas das altas montañas de México e todos arremuiñámonos no castelo da proa. Pouco a pouco vanse perfilando as montañas e comezase a debuxar a costa baixa de Veracruz. Sobre o peirao exterior, moita xente saúdanos con panos. Casi se pode imaginar. Con panos, barcas de pesca con motor pasan preto de nós, saudándonos cos berros de «Viva a República» ou «Entrades en terra libre», que nós contestamos con outros de «Viva México», que nos veñen aos beizos sen decatámonos. Achegámonos ao porto e atracamos despois dunha curta manobra. Tírase a ponte volante que queda colgada ao lado do barco e por el
suben as autoridades sanitarias e algúns policías. Son as 5:30 da tarde. Como non podía ser de outra maneira, o noso agradecemento reiterado pois ás asociacións que hoxe organizaron este acto, a Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica, a Asociación Eira Bella, como non podía ser de outra maneira tamén a Asociación Suárez Picallo, que, bueno, desde logo ten unha trayectoria, desde logo no noso povo, totalmente encomiable na defensa da memoria democrática e da defensa da nosa cultura, non? Por outra parte, hoxe, no acto de hoxe, poder conseguir que este Graciela aquí, que fixo un libro que nos toca moi de cerca a todos os sadenses, coido que os apellidos escollidos como Lourido e Canle claramente están moi vinculados a Carnoedo, e así se pode vislumbrar, non? Lourido e Canle en Souto, hai moitos, non? Pois claramente están vinculados á parroquia onde conta unha historia moi importante na historia de Sada, na historia da comarca, na historia de Galiza, que foi toda a xente que tuvo que abandonar o noso país para intentar sobrevivir. Por outra parte, agradecer eso, pois ao Ateneo Español, representado hoxe aquí por Josefina, pois todo o seu traballo, e non quería deixar de agradecer e mencionar, que o dixo antes Carlos, que sí que é certo que eu descubrino tamén polo libro de Manolo Rivas, que o comportamento histórico do Estado de México nun momento clave márcanos moito a pauta do que temos que facer os estados nos momentos que hai conflitos bélicos en algúns países. Coido que hai que estar á altura, coido que está de moita actualidade, que hai unha tendencia mundial a todo o contrario, a demostración que fixo o Estado de México con respecto aos exiliados españois, nomeadamente os galegos, é moi de agradecer, e deberíamos todos os estados repensar o noso plantexamento, o que temos que facer en situacións como esta. Nada máis, simplemente decir que desde o Concello de Sada estamos moi orgullosos de todo o traballo que está realizando xente como vos, toda a xente que leva moitos anos traballando pola recuperación da memoria, e a nos tócanos moitas veces intentar coller esos froitos e intentar, desde logo, continuar con esta memoria e recordar os momentos importantes da nosa historia. Temos que decir que, aínda que comentou Josefina, que os mexicanos, ou foi Graciela, que os mexicanos que había, os galegos que había en México non eran ideolóxicamente cercanos, coido que os estados e os gobernos son os que teñen que estar á altura. Estamos moi satisfeitos de que os galegos formaran unha comunidade como a que formaron en México e formaron en moitos sitios de toda a xeografía mundial, que por diversas causas tuvemos que emigrar nese momento por o exilio, despois por cuestións laborais e sociais, e desde logo, como non podería ser de outra maneira, temos que telo moi presente en momentos como hoxe. Teño a honra de presidir o Concello de Sada, que a día de hoxe é un dos concellos con máis cantidade de poboación estranxeira, e que o que para moitos é un problema, para nós é un orgullo e unha satisfacción enorme. Moitas gracias.